Alejandra Cuyen, analista política, para opinar, para comentar justamente este tercer informe de labores del ministro presidente de la Corte, el ministro Arturo Saldívar. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Qué gusto verte, mi querido Pepe, y es un muy buen tema, me parece. A ver, ¿por qué? ¿Por qué la está revisión. buen tema? Bueno, claro, obviamente es crucial. A ver, la primera es que es el contrapeso más importante. El Congreso hoy por hoy no es un contrapeso al Poder Ejecutivo. Lo único que queda, digamos, que debiera ser el contrapeso formal es la Corte. Yo creo que efectivamente había muchas cosas que corregir y Saldívar ha mostrado en la parte institucional mucha pulcritud, mucho cuidado y te diría mucha capacidad institucional para reemplazar el nepotismo por procesos institucionales como los concursos y empezar a limpiar la Corte de todos estos vicios como el nepotismo, por supuesto la corrupción y el tráfico de influencias, que yo no estoy clara que esté del todo erradicado. El puro tráfico de influencias del Ejecutivo con el Poder Judicial es bastante fuerte, pero creo que en términos de implementación de la reforma judicial se ha hecho un muy buen trabajo y eso hay que reconocérselo a Saldívar en su cuidado. ¿Cuál es la parte controversial de Saldívar? Saldívar es un ministro liberal, lo puso Calderón, fue muy duro con Calderón en su momento, muy bien hecho, porque lo que estaba haciendo era hacer que se aplicara la ley desde su lugar de contrapeso, pero con el presidente López Obrador, sobre todo por la forma como llegó a la presidencia el presidente López Obrador, al principio la cautela de Saldívar, el cuidado y la cercanía, hasta física, con el presidente López Obrador, parecía más sumisión que pues un trato entre dos poderes equivalentes. Y eso, la verdad es que nos tenía muy preocupados a todos. A lo largo del sexenio, me parece que han sido cuidadosos, aunque en el discurso empiecen a usar las mismas palabras y las mismas figuras, simbolismos. Yo creo que ha cuidado mucho no confrontarse innecesariamente con el presidente, al tiempo que cuando ha sido necesario ha puesto límites, lo acaba de hacer con el límite, por lo menos en el manejo de la información del famoso decretazo, que me parece una gran resolución. O sea, hay algunas medidas donde sí vemos una Suprema Corte que actúa. Toda esta parte de seguridad nacional, toda la parte como operó con el aeropuerto, con algunas obras, muchas de esas resoluciones están pendientes y las tienen en el tintero y parecieran estar como dándoles tiempo, no sé si a acercarse al final del sexenio, ¿no? Mira, todavía está pendiente, por ejemplo, declarar constitucional o no en la consulta popular para la revocación de mandato. Por ejemplo, lo que se hizo ayer con esta controversia constitucional, lo que se sentenció ayer, luego de que el INAI interpuso una controversia constitucional reclamando, muy bien, si quieren declarar de seguridad nacional las obras clave del régimen, adelante, háganlo, pero tienen la obligación de dar razones jurídicas que justifiquen el declarar tales obras. Hablo del aeropuerto Felipe Ángeles, Dos Bocas, la refinería, el Tren Maya. Tienen que darle razones a aquel que solicite la información porque tenemos que cumplir con la ley que establece la transparencia en este país. Y esto obviamente lo saludó el presidente. Sí, pues no le gustó mucho, pero me parece que fue una magnífica medida, efectivamente. Pero esto no detiene el acuerdo. Es que no es el INAI no estaba impugnando eso. No. Es lo que el Senado tenía que hacer. Está defendiendo y el Senado su papel no lo hizo porque defendiendo la ley. Así es, pero la ley de transparencia y la transparencia sobre el uso de los recursos públicos, la parte de decretar que estas obras sean tomadas como de seguridad nacional, pues era la impugnación que iba a hacer el Senado y que Olga Sánchez Cordero ha venido bloqueando. Pero creo que me regreso a la Suprema Corte, Pepe, y es muy importante que estén limpiando ordenadamente la Suprema Corte. Sin embargo, estas buenas intenciones de que los mexicanos tengamos acceso a una justicia seria, usó además una imagen muy bonita que es que no sea como la serpiente que solo muerde a los que están descalzos, pues estás hablando de una justicia que no depende nada más de la Suprema Corte, depende también de una fiscalía, Pepe, y la fiscalía es un horror.
Es corrupta, es sucia, está en manos de un señor que está enloquecido, que la usa para fines principalmente personales, que es un súbdito del presidente. Esta autonomía que la Fiscalía supuestamente iba a tener, claramente no la ha mostrado. Si me dices, oye, entre esa Fiscalía supuestamente autónoma, pero que es completamente sumisa, y la Suprema Corte, que es tan suave, que tiene estas formas que de repente nos hacen tanto ruido, ¿no? Es cada vez que el presidente de la Suprema Corte va a Palacio Nacional, lo hace a la vista de todos, para que todo el mundo sepa que se está sentando con el presidente de la República. Al principio eso hacía mucho ruido, pero a la hora de las decisiones vemos una Suprema Corte que sí está actuando como contrapeso, a lo mejor no tan firme como unos quisieran, pero sí es un contrapeso y es institucional, no así la Fiscalía. Debe ser un ejemplo, Pepe, para los estados, que hagan lo propio con los sistemas de justicia estatales y por supuesto para el Poder Ejecutivo, donde la corrupción está muy lejos de ser erradicada. Alejandra, muchas gracias. Qué gusto verte, Pepe.